Parts of Florida's southwestern coast are unrecognizable days after Hurricane Ian slammed into the Sunshine State just shy of a Category 5 storm. Rescue crews have saved thousands of people stranded in their homes, but still, many more need help. Trying to get that assistance here has not been easy, but I know that I've been in contact with some folks on the East Coast who are sending volunteers over this week to try to assist these folks. Many major roadways are still flooded. Power and cell service are still down for many, making the rescue efforts even harder. No phones, nothing. Tanya Werner has been desperately trying to get a hold of her father, who was taken to the hospital on a ventilator. With their phone lines down, she's had no contact with him or hospital staff. I don't even know if he's alive. More than 100 people are confirmed dead in Florida. More than 50 of those deaths are in Lee County alone, where some are now questioning whether evacuation orders were given too late. Officials there defending their decisions. I am confident in our county manager, our leaders, our governor, all of us in law enforcement, that we got that message out at the right time. Now, whether people listen to it, we can't force people out of their homes, but we can continuously say, look, mandatory evacuation. La tasa de desempleo de la ciudad se elevó a un 6.6% en agosto, con 108,000 personas por fuera de la fuerza laboral, pese a haber ganado 24,000 nuevos puestos. Esto en contraposición con la dificultad que tienen los empleadores para encontrar candidatos, en especial en el sector de la industria de alimentos y servicios, según un estudio del Centro de Relaciones de la Ciudad de Nueva York. Por ejemplo, muchos han venido porque vienen de países diferentes y solo vienen a trabajar un periodo de tiempo y se van, pero si yo creo que estuvieran estables se quedarían definitivamente. El aumento del desempleo no se debe a despidos, pero sí a la afluencia de personas que buscan trabajo. La alcaldía de la ciudad de Nueva York calcula que 9,000 migrantes adultos han llegado en los últimos meses buscando permisos de trabajo. Estamos cómodos, pero sin trabajo. ¿Está esperando los papeles? Sí. Y Ángel, quien llegó hace 5 días, también espera su documentación para comenzar a trabajar. Ahorita estoy desempleado y sí me gustaría llegar y empezar a trabajar lo más pronto posible. El informe también encontró una disminución de las horas semanales y ganancias reales salariales debido a la inflación, la más alta en décadas en el país, ya que los empleadores no han podido aumentar los salarios. Y es que hay una gran brecha entre los aumentos salariales. El sector financiero recibió un incremento de más del 17%, mientras que los servicios de hospitalidad fueron los más castigados, con una caída del 1.4% de acuerdo con este informe. Tras 7 años detenidos y juzgados por narcotráfico, los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Efraín Campo Flores y Frankie Flores, fueron liberados en una operación de canje de prisioneros este fin de semana. El intercambio fue entre el gobierno de Maduro y el de Joe Biden. A cambio, Venezuela entregó a 5 exgerentes de la petrolera Citgo y a otros 2 estadounidenses detenidos en el país por diversos delitos. Este intercambio fue cuestionado en Estados Unidos y en Venezuela. Lo que ha hecho Biden es bochornoso, ha premiado al régimen Maduro. Ahora todos los tiranos y dictadores saben que pueden capturar americanos, pueden mantenerlo encarcelado injustamente y van a poder recibir algo en cambio. Líderes opositores en Venezuela criticaron que los intereses políticos pesaran más que la propia justicia estadounidense. ¿No tiene los Estados Unidos, la mayor democracia de Occidente, fuerza y mecanismos que permitan la liberación de sus ciudadanos, que no sea violando o desconociendo su propia justicia? Entre tanto, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encuentra en Caracas y ha sido partícipe del diálogo entre oposición y gobierno, se mostró complacido por el avance de las conversaciones entre ambos países. Que nos debemos de felicitar de que Estados Unidos tenga una vía de diálogo con Venezuela y que haya un clima que dará lugar a más cosas positivas. Fuentes aseguran que detrás de este canje de prisioneros, Estados Unidos y Venezuela también estarían negociando temas relacionados con el suministro de petróleo y gas en medio de la crisis energética que deja la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente Joe Biden recibe hoy a funcionarios de su administración para discutir uno de los temas de su agenda política, el acceso al aborto. El encuentro previsto para la tarde de este martes ocurre cuando se cumplen 100 días de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo de Roe versus Wade, decisión que impactó en el acceso al aborto en varios estados del país. De acuerdo con medios estadounidenses, la discusión de esta tarde se centrará en el impacto de la decisión del Supremo estadounidense que llevó a varios estados a impulsar
tomar medidas para limitar o prohibir la interrupción del embarazo y las estrategias para impulsar una iniciativa legislativa que proteja el aborto a través de una ley federal. El encuentro ocurre además a semanas de las elecciones de medio mandato, donde el tema de la salud sexual reproductiva será uno de los temas de debate. Según la Casa Blanca, unas 30 millones de mujeres en edad reproductiva viven en estados donde el aborto está prohibido, una situación que moviliza a republicanos y demócratas con miras a las elecciones legislativas del 8 de noviembre. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba.